Desde la llegada de la revolución a Venezuela, factores políticos de oposición a la misma han generado diversos escenarios para que ésta no continúe. Una de ellas fue el 11, 12 y 13 de abril de 2002, un hecho que quedó para el análisis de todos. Ramón Rodríguez Chacín está saliendo esposado del edificio del Samán en Santa Fe Norte y ustedes ven cómo se lo están llevando. Para mí los hechos del 11 de abril no obedecen más a un libreto que fue parte de una necesidad de una oligarquía que se negaba, por supuesto, a dar paso hacia el socialismo. Recuerden que esos acontecimientos ocurrieron en un contexto en el cual el comandante Chávez ya había promulgado la ley de tierra, todo ese tema de la meritocracia de PDVSA y todos esos intereses fueron tocados para ellos, por supuesto. Eso era un tema que los obligó pues, a acelerar un proceso que ya ellos venían haciendo, que era el del ataque hacia lo que era el proceso revolucionario. Por supuesto, ahí hubo colaboración que después fue comprobada cuando se desclasificaron los archivos de la CIA, colaboración expresa pues, del Imperio Norteamericano, que inclusive llegaron a colocar buques de guerra aquí cerca del país. Y lo que hicieron fue prácticamente todo un libreto que de hecho fue ensayado en muchos países, es decir, no fue nada novedoso aquí. Aquí quizás hicieron fue algunos cambios en ese libreto, algunos maquillajes, pero fue más o menos la misma estrategia que han aplicado en otros países en su política imperial. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías. El hecho de crear unas supuestas situaciones de malestar, generar algunas situaciones allí dentro de lo que es el círculo militar, de esos elementos militares, y colocar esos francotiradores que entonces buscaban era simplemente dar la imagen de que el presidente era un presidente asesino y de que prácticamente estaba masacrando al pueblo. Oficiales que pueden estar confundidos por este tipo de información de bandidos de la información. Fueron ellos los que nos masacraron a nosotros. Y bajo ese engaño mediático, recuerden que después de los sucesos del 11 de abril, el 12 y el 13, los medios de comunicación ocultaron todo tipo de información. Lo que sacaban eran comiquitas y todo ese tipo de situaciones, porque ahí había. Y después también quedó evidenciado cuando vimos que en el decreto de Carmona salía Marcel Granier y salían otros grandes dueños de medios, quedó evidenciada la participación expresa de ellos. Decretamos constituir un gobierno de transición democrática y unidad nacional de la siguiente forma y bajo los siguientes lineamientos. Artículo primero. Se designa al ciudadano Pedro Carmona Estanga, presidente de la República de Venezuela. Artículo segundo. Se reestablece el nombre de República de Venezuela. Artículo tercero. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Se destituyen de sus cargos ilegítimamente ocupados al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como al fiscal general de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Ahora bien, si analizamos el contexto histórico, es evidente que se está repitiendo el mismo guión. Generar movimientos de calle, francotiradores, confusión, saqueos, todos los elementos que de una u otra manera fueron configurando ellos para el momento del 11 de abril. Lo que ellos quizás no han analizado es que los niveles de conciencia de la gente están elevados y que si en aquel momento hubo un 13, en este momento están las condiciones más dadas aún para que haya un 13, para que haya respuesta, y de paso tenemos un gobierno que está preparado y que ha ido desmontando todo eso. Oye, hago un llamado de verdad a la unidad de los venezolanos, a la unidad respetándonos las diferencias. Hago un llamado a la cordura, hago un llamado al entendimiento, hago un llamado a la Iglesia católica, apostólica y romana, a la Iglesia evangélica, a las religiones. Hago un llamado a los empresarios del sector privado. Hago un llamado a los partidos políticos, todos, a todos. Hago un llamado a los dirigentes de esos partidos,
a los dirigentes sindicales, hago un llamado a los dirigentes empresariales, hago un llamado sobre todo, y agarro la cruz, hago un llamado a los dueños de los medios de comunicación. Por Dios, reflexionen, pero de una vez, que este país también es de ustedes. El 11 de abril de verdad nunca debió haber ocurrido, pues. Es decir, el que llevaran al pueblo a confrontarse contra el pueblo, el que ellos llegaran a matar a su propia gente, eso es algo que desde el punto de vista humano no tiene razón de ser. Sin embargo, lamentablemente la mentalidad de la derecha es una mentalidad que no tiene respeto por la vida humana. Los niveles de conciencia generados después de eso creo que nos permiten estar en una situación indistinta en la cual el pueblo venezolano no está dispuesto a que su gente sea masacrada por gente cuyos intereses son precisamente vender la patria. Y creo que no debe ocurrir más nunca. La conciencia del pueblo venezolano ha crecido a través de los años, pero no faltarán quienes traten de crear caos por sus intereses personales. El llamado es a reflexionar y pensar en nuestro futuro. En la cámara de Manuel López y quien habló por ustedes, Wedry Rivas, Informativo Popular.